Islas Galápagos, 1835. A bordo del buque británico Beagle llega un joven científico. Busca y clasifica animales. Lo que aquí descubre le fascina. El material recopilado en este viaje le conducirá a sorprendentes conclusiones. Las publica en 1859 en un libro que alcanzará resonancia mundial: El origen de las especies. Ese autor es Charles Darwin. Revolucionaba la explicación tradicional del origen del ser humano. Su osadía le valió críticas y sarcasmos. Abundaron las caricaturas con la alusión a que el hombre desciende del mono. Y la polémica todavía no ha cesado. Según Darwin, la evolución consiste en una selección natural que favorece los cambios más útiles para la supervivencia y facilita la adaptación al medio. La selección natural es un proceso no aleatorio, sino determinista, capaz de engendrar orden. Las características adquiridas por los organismos a través de la evolución no son puramente fortuitas, sino que están determinadas por su utilidad funcional. Todos los seres proceden por fuerza de organismos más sencillos que fueron aumentando en complejidad, el hombre incluido. O sea, el huevo sería antes que la gallina. Las tesis de Darwin chocaban con las ideas imperantes en el siglo XVIII. Era el fijísmo, derivado de algunos planteamientos filosóficos. Fijaba una escala de seres ordenados en grados de perfección. La creación dataría de unos 6.000 años, según algunas interpretaciones de la Biblia. Un famoso partidario del fijísmo fue el sueco Linneo. A Linneo le debemos ese trabajo gigantesco de sistematización de todo el reino natural entonces conocido. Nosotros en las ciencias utilizamos aún ampliamente toda la nomenclatura que ha sido codificada por Linneo hacia la mitad del siglo XVIII. Su descripción se limita a 2 palabras, género y especie, como Homo sapiens. Linneo no estableció relaciones de parentesco entre el ser humano y los simios. Eso lo haría el filósofo Kant al afirmar, antes que Darwin, que el hombre desciende del mono. La primera hipótesis del cambio de las especies la avanzó el francés Lamarck. Para él, los órganos útiles se desarrollan con el uso y los inútiles se atrofian por desuso. O sea, la función crea el órgano. Un ejemplo eran las jirafas, que estiraban el cuello para comer. Estos cambios se transmitirían por herencia. Estudiando fósiles, un contemporáneo y crítico de Lamarck, el francés Cuvier, enunció una teoría, la del catastrofismo, que iba a generar una grave confusión. Como Cuvier había hablado de catástrofes, a las cuales siguen creaciones sucesivas de nuevas especies completas y perfectas, inicia una contraposición: creacionismo, evolucionismo. Cuvier, que como los demás fijistas era creacionista, introducía el riesgo de que si el fijismo se demostraba falso, se negara con él la creación. El catastrofismo de Cuvier se hizo insostenible tras el hallazgo de eslabones perdidos en el registro fósil. Destacan entre estos el Archaeopteryx, que asocia los reptiles con las aves, y la impresionante secuencia evolutiva de los équidos. Pero siguen faltando eslabones. ¿Por qué tantos pasos evolutivos no dejaron rastro? Se alega que la mayoría de organismos no fosilizan, se descomponen. Para fosilizar requieren condiciones especiales. Las grandes transiciones, como la de reptiles a mamíferos, debieron producirse a partir de pocos individuos. Raro sería, pues, que fosilizara alguno, y más aún, que lo encontrásemos. Uno de los enigmas no aclarados por Darwin era el de la herencia de caracteres adquiridos. ¿Por qué si alguien pierde un brazo, su hijo no nace manco? La respuesta vino de un fraile agustino alemán, Gregor Mendel, el fundador de la genética.
Más tarde, a principios del siglo XX, Hugo de Vries descubrió las mutaciones en el material genético. Hacia 1930 se logró conciliar la selección natural de Darwin con la herencia de Mendel y se creó así la teoría sintética de la evolución. Sus autores fueron Meyer, Simpson y sobre todo Dobzhansky. Según esta teoría, el cambio en los seres vivos resulta de la interacción de 5 factores: la mutación en el ADN, la recombinación del ADN, la deriva genética, la migración y la selección natural. A la teoría sintética se opuso, a partir de 1970, una hipótesis alternativa. Esta teoría fue propuesta por un biólogo norteamericano, Stephen Gould, junto con Eldridge. Publicaron un estudio que venía a decir que Darwin se equivocó cuando dijo que hubo una evolución gradual. Ellos defendían una teoría que llamaban de los equilibrios puntuados, que consiste en un salto, una estabilización. Un salto y una estabilización. Discussed trial of the 20s, the Darwin case, July 24, 1925. 1925. El caso Darwin va a ser juzgado en Dayton, en el estado de Tennessee, Estados Unidos. El acusado es John Scopes, un profesor suplente de biología. Su delito, haber enseñado la teoría de la evolución en una escuela pública. La ley de aquel estado prohibía teorías contrarias al relato bíblico de la creación. Enseñar la evolución del hombre a partir de un orden inferior de animales estaba penado con $100 de multa. El juicio del mono galvanizó a los más acérrimos defensores del evolucionismo y del creacionismo. Lo sorprendente es que aquella batalla sobre la enseñanza de la evolución siga viva hoy en los Estados Unidos. La diferencia es que en 1925 la opinión general era creacionista y Scopes fue condenado. 80 años después, la mayoría es evolucionista. ¿Por qué en el país más avanzado es donde la evolución suscita más resistencia? Esto se debe a la fuerza del fundamentalismo en algunos sectores protestantes. Interpretan la Biblia al pie de la letra. Uno de sus exponentes actuales es el doctor Geoff Martin. El Génesis 1:31 nos dice que Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. El creacionismo interpreta la escritura al pie de la letra. Dios habría creado el mundo y todas las especies una a una, tal y como hoy las conocemos. Y lo habría creado en 6 días de 24 horas. Pero en ese caso, ¿qué significado tendría el registro fósil y los datos de la biología?